Muchas gracias, presidente. Mi segundo planteamiento es en relación a la conversación que usted, su participación del viernes pasado, que decía que los partidos políticos son agrupamientos ciudadanos de mujeres y hombres que tienen como propósito participar en la vida pública, contender por cargos de elección, de representación, con una declaración de principios, con un programa de acción. Pero también hay que recordar que los partidos públicos pues son entes públicos, generan, todos sus ingresos son del gobierno. Entonces, ahí hay una situación de los partidos políticos donde, por ejemplo, no sabemos cuál es la situación de sus trabajadores, no tienen sindicatos. Es más, el gobierno hace un compromiso de no permitir el outsourcing, el Poder Legislativo también lo hace, y no sabemos si los partidos en qué posición están. En el mismo sentido está la demanda que tenemos ahorita con el señor Salgado Macedonio, que está planteando toda una situación de reclamar que han sido vulnerados sus derechos simplemente porque no fue transparente en la presentación de sus informes. Entonces, aquí yo creo que lo que le pregunto, ¿cuál es el papel que tienen los partidos políticos, la responsabilidad que tienen? Se hicieron los cambios a la energía eléctrica y los partidos incluso convinieron entre ellos a acordar cómo aprobarla. No tienen compromiso con la ciudadanía. No sé si hay alguna manera de reclamarle a los partidos una mayor participación, un mayor compromiso. No que veamos lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados, donde los partidos negocian entre ellos, se pasan diputados como si fueran monedas de cambio. Creo que debe de haber un compromiso con los partidos y le pregunto a usted cuál considera que debe ser la responsabilidad de los partidos como factores de educación política, de formación hacia la ciudadanía. Gracias. Bueno, no me quiero meter mucho en el tema, no quiero profundizar porque es un hilo muy delgadito. No vayan a pensar o a decir que me estoy metiendo en los procesos electorales. En lo general, porque esto tiene que ver con la democracia que nos importa a todos. En lo general, hablaba yo de que un partido político, en efecto, es una asociación de ciudadanos, es un agrupamiento de ciudadanos que se unen para luchar por principios, por ideales, para llevar a la práctica un programa, para participar en las elecciones, tener representantes en las cámaras, en los gobiernos municipales, estatales, federales. Eso es un partido y, en efecto, de acuerdo a la Constitución, lo que tú dices, un partido político es una entidad de interés público. Así está establecido. Y tiene que informar, y desde luego no pueden actuar fuera de la ley y tampoco simular, porque antes existía también en la Constitución el que participaran los ciudadanos y se organizaran en partidos políticos, pero en la Constitución no se hablaba del fraude electoral. No hay ninguna ley que diga que está permitido robar, y sin embargo se hacía, porque la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo, desde los tiempos de Porfirio Díaz, que yo creo que es el padre de la simulación política. Así como Salinas es el padre de la desigualdad moderna, Porfirio fue el que creó todo el sistema político sustentado en la simulación, en hacer las cosas con leyes no escritas. Se informaba
de acuerdo a la Constitución, se hacían elecciones de acuerdo a la Constitución, se elegía a diputados, a senadores, a gobernadores, pero de antemano ya se sabía quiénes iban a quedar, porque él era el gran elector. Entonces, toda esa simulación se trasladó después de la revolución. No pudo la revolución, a pesar de que fue un movimiento de fondo, no pudo acabar con eso. Entonces, eso todavía existe. Entonces, un partido tiene que cumplir con lo que está establecido en la ley, en forma y fondo. Yo a lo que me refería, para no meterme en polémicas, es de que independientemente de que existen partidos formales, hay partidos informales o grupos de presión que en realidad funcionan como partidos. Ya hablaba yo de la influencia de algunos medios de información que llegan a imponer autoridades. No me voy a meter tanto en el asunto, pero antes una televisora podía inflar a cualquier personaje, o sea, como si se tratara de vender un detergente, un producto chatarra, con bastante publicidad. Eso para los jóvenes sucedía en México. Bueno, pero también hay partidos de familias, ¿no? Bueno, más otras cosas. Entonces, periódicos que todavía siguen queriendo poner gobernadores. Ya hablaba yo de un periódico del norte, de que ha puesto varios gobernadores y puro gobernador mediocre y ladrón, y todavía siguen con lo mismo. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, ese periódico puede en una ocasión apoyar a un candidato de un partido y en otra ocasión apoyar a candidato de otro partido o a un candidato sin partido. Entonces, antes toda la culpa, ¿no?, se le echaba a los políticos. No los estoy defendiendo. O se le echaba a los legisladores. Toda la culpa a los partidos. ¿Cuándo? Partidos, legisladores, muchas veces eran títeres, instrumentos de los que realmente mandaban y decidían. Por ejemplo, todo esto que se sabe de los sobornos, de cómo compraron los votos para la aprobación de la llamada reforma energética. Y no estoy levantando ningún falso, hay un juicio en la Fiscalía. Nada más que, como eso tiene que ver con el conservadurismo, ¿cuál es la actitud de los medios en México? De la mayoría de los medios. Silencio. Les cae muy bien la veda.
Es decir, están acostumbrados a no hablar, que el neoliberalismo fue un periodo de silencio, de subordinación. Ni siquiera fue la aplicación solo de la censura, sino de la compra de voluntades, de, como decía Rubén Leñero, prensa vendida o alquilada. Señor presidente, nada más una cosa. Entonces, ¿considera usted que el sistema de partidos actual es más fuerte, no se presta a este tipo de cosas? ¿Va a haber un cambio en el sistema No de debe de partidos? prestarse, y es un proceso, nada más que nunca ha habido democracia en México en siglos. Ya lo hemos dicho, 3 momentos de esplendor en el terreno de la democracia. Los 10 años cuatro, 10 años de la República restaurada, del gobierno de Juárez y de Lerdo, de 1867 a 1876. Luego, Madero, apóstol de la democracia. ¿Cuánto duró el presidente Madero? Ya de diciembre del 11 a febrero del 13, que lo asesina. Nada. Después de 34 años de dominación porfirista, llega Madero buscando establecer una auténtica democracia en nuestro país, y lo asesinan. ¿Cuánto tardó? Muy poco ese esplendor. Luego, el 2000, Con Fox. se da por primera vez una alternancia. En décadas llega un partido distinto. Y ya sabemos lo que pasó. Y ahora que la gente dijo, queremos un cambio, nada más. Entonces imagínense todo lo que se viene arrastrando de costumbres, de vicios antidemocráticos. Entonces, vamos a tener un es nuevo Congreso, importantísimo que haya democracia, y es importantísimo que se establezca el hábito democrático y no claudicar, y defender todos el que las elecciones sean limpias, sean libres. Eso es una obligación. ¿Cómo conocían a México en el mundo, en este terreno? Como el país de los fraudes electorales. Entonces tenemos la oportunidad ahora que hay elecciones, que hay condiciones inmejorables, para que no se compre el voto, no se falsifiquen las actas, no se rellenen las urnas. Nada más que no puedo hacerlo, porque entonces sí me metería yo en un lío. Entonces, pero si vamos a las redes
y ponemos, por ejemplo, cómo se contaban los votos, porque ahí está. Contaban, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 35. Total, 180 para el partido del que estaba contando. Nosotros nos pasó. O sea, lo puedo probar. Bueno, lo han dicho nuestros adversarios. Hasta se regodean diciéndolo. Pero en la elección del 2006, nuestro adversario sacaba más votos que los ciudadanos que habían en la sección electoral. Habían 350 ciudadanos, sacaba 550, 560 votos. Sí, señor presidente. Entonces ya eso debe determinarse por completo. Entonces tiene que ver con la democracia, no es estar a favor o en contra de ningún partido, es sencillamente vamos a dejar al pueblo que decida libremente. No apostemos a el fraude. Sí, pero es que tengo la percepción de que ahorita el problema no tanto es de partidos, sino de personajes de la política que se amparan en partidos y que no son honestos, que no tienen un compromiso real con la ciudadanía. Pero al final eso, si hay democracia, lo resuelve el pueblo. Ojalá que así sea. O sea, porque también eso es importante. No pensar que el pueblo es tonto. Repito, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente está muy consciente. En mi caso, en mi experiencia, ¿quién me ha sacado a flote siempre? El pueblo. El pueblo es mucha pieza. El conservadurismo desprecia al pueblo, no le tiene confianza al pueblo, lo ve como una multitud manipulable, como objetos, no como sujetos. Creen que son ciudadanos imaginarios, que no existen, que ellos pueden decidir, ellos son los grandes electores. Pues de ahí vienen las campañas de publicidad, todo esto que fue surgiendo, ¿no?, en la modernidad, entre comillas, de los expertos en publicidad, en manejo de medios, para manipular y pensar que con eso iban a mantenerse eternamente en el poder. Pues en el 18 eso no sirvió para nada y no va a servir para nada hacia adelante, porque el pueblo nuestro, el pueblo mexicano, está muy consciente. Entonces, en el supuesto de que se postule un mal candidato, una mal candidata, bueno, que el ciudadano no es el que va a decidir. No hay que tenerle miedo al pueblo, hay que respetar al pueblo. Y como un gran intelectual ya finado, que respeté mucho, aunque era un hombre con ideas conservadoras, decía que el pueblo se equivoca. Sí, claro que se equivoca el pueblo, claro que se equivoca, pero se equivocan más los caciques,
¿Cómo no se van a equivocar los caciques y los oligarcas y los integrantes de las mafias del poder? ¿Cómo no se va a equivocar el que solamente tiene como propósito el dinero y el poder? Entonces el pueblo tiene un instinto certero, sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Pero todo esto tiene que ver con las convicciones de cada quien. Entonces, dejemos al pueblo. Hasta en los asuntos más difíciles, aun cuando se tenga representación, consultemos al pueblo. Mandar obedeciendo. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntarle al pueblo. Y claro que nos vamos a equivocar y van a haber traiciones y muchas cosas, pero lo mejor que se ha inventado en política para que exista una representación ciudadana, una representación popular, es la democracia. O es el sistema menos malo, no hay otro. Y la democracia es demos, que es pueblo, y kratos, que es poder. Esa es la democracia, es el poder del pueblo. El pueblo es el que decide, el pueblo es el que manda. Entonces, hagamos a un lado el clasismo, el racismo, la discriminación, y pensemos que todos somos iguales y que así como nosotros tenemos capacidad para la reflexión y el análisis, también un campesino, un obrero, una trabajadora doméstica, un comerciante, un maestro, todos, de todas las clases sociales, tienen la misma capacidad para imaginar, crear y decidir sobre lo que conviene. Muy bien, vamos con Erika.